Noticentro 1, CMI. Buenas noches. Las siguientes son las noticias que desarrollaremos en la emisión central de Noticentro 1 CMI. La Corte Suprema protege a las personas pensionadas de este país. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia determinó hoy que los fondos privados de pensiones deben garantizar el pago de la mesada mínima ante eventuales casos de devaluación. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional de las 9 de la noche. La economía colombiana creció el 13.2%. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, reveló hoy que la economía colombiana creció en agosto 13.2% en comparación con el mismo mes el año pasado, cuando tuvo un decrecimiento de menos 9.2%. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional de las 9 de la noche. La pandemia se extenderá en Colombia hasta junio del año entrante. La directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, dijo hoy que la pandemia que hoy afecta a Colombia se extendería durante el primer semestre del próximo año. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Y las siguientes son las noticias más importantes en el mundo hoy. Estados Unidos permitirá la combinación de varias vacunas como refuerzo contra el COVID-19. Alarma en Europa por nuevo récord de muertes y contagios. Moscú reimpuso la cuarentena para mayores de 60. Autoridades de Reino Unido temen llegada de un nuevo pico más mortal este mes. Mayoría de países de América Latina ya alcanzaron vacunación del 50% de su población. Colombia está muy por debajo de este promedio. Devastador informe revela que el presidente Bolsonaro de Brasil dejó morir a decenas de miles de brasileros durante la pandemia. No cesa la angustia en las Canarias. El volcán Cumbre Vieja cumple un mes en erupción y los expertos no saben aún cuándo dejará de expulsar lava. Cae avión con 21 personas a bordo en el sur de Texas. Todos se salvaron pese a que la aeronave quedó completamente destruida. El Vaticano lanza una aplicación para que las personas puedan orar y programar sus plegarias. La reina de Inglaterra rechaza premio como la anciana del año por considerar que aún está joven para ese galardón. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La Agencia Federal de Medicamentos de Estados Unidos dará autorización para que los servicios médicos puedan mezclar vacunas para usarse como tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19. Según los últimos estudios presentados por el Comité de Expertos de la agencia, quienes recibieron su esquema completo de una vacuna específica se pueden ver beneficiados por una dosis de refuerzo de otro laboratorio. Según dos fuentes familiarizadas con el procedimiento actual dentro de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos que informaron al diario The New York Times, la agencia planea permitir que los estadounidenses reciban una vacuna diferente de su vacuna original contra el coronavirus para su dosis de refuerzo, en un esfuerzo para proveer de flexibilidad a quienes buscan mantener una mayor protección. Por ejemplo, aquellos que recibieron 2 dosis de la vacuna Pfizer pueden recibir la de Moderna o la de Johnson & Johnson como refuerzo. La estimación se desprende del estudio de la FDA que registra un aumento de anticuerpos en 75% en un lapso de 15 días en vacunados inicialmente con Johnson & Johnson y luego con el refuerzo del fármaco de Moderna. A pesar de que los detalles siguen sin estar claros, se espera que hagan una autorización amplia sobre la mezcla y la combinación esta misma semana. Si bien esto podría aplicarse a todas las vacunas autorizadas por la FDA en Estados Unidos, los funcionarios afirman que la mayor preocupación ha sido para quienes recibieron una sola dosis de la vacuna de Janssen. La FDA ya ha autorizado refuerzos para la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 y Moderna, y actualmente las autoridades de salud están considerando la autorización de Johnson & Johnson. Hay alarma en Europa por los preocupantes índices de contagios y muertes en Rusia, especialmente en Moscú, la capital, donde el gobierno volvió a imponer la cuarentena obligatoria para mayores de 60 años y reactivó las órdenes de teletrabajo para la gran mayoría de las compañías. En Rusia, las autoridades han vuelto a ver un aumento de los casos de COVID-19, llegando a nuevos récords en cifras, especialmente porque la mayoría de los ciudadanos siguen sin vacunarse.
En la última jornada reportaron 1.015 fallecimientos, un récord de muertes desde el inicio de la pandemia tras 2 días de cifras por debajo de la barrera de los 1.000 decesos. La última marca se había notificado el sábado con 1.002 fallecimientos. El domingo hubo 997 muertes por la enfermedad contagiosa y ayer 998. Una de las zonas más afectadas es la capital, Moscú, epicentro de la pandemia en Rusia, donde hoy fallecieron 73 personas. Suman en total 30.305 y cada semana cerca de 42.000 casos se presentan. Allí las autoridades tomaron la decisión de volver a imponer medidas estrictas para evitar que el virus se siga propagando. Les pidieron a los ciudadanos mayores de 60 años que no se han vacunado que se queden confinados, norma que también aplica para quienes sufren de enfermedades crónicas o tienen sistemas inmunes débiles con mayor riesgo. Proponen al gobierno de Vladimir Putin cerrar los lugares de trabajo durante una semana. Обратиться к президенту Российской Федерации и ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни. Piden que al menos el 30% de los empleados de las empresas teletrabajen. Además, extendieron la vacunación obligatoria al 80% de los trabajadores públicos. Entre tanto, en Reino Unido, las autoridades sanitarias alertaron a la población para que se prepare para el inminente nuevo pico de COVID-19 que podría ser mucho más mortal y virulento que los anteriores. Reino Unido ha vuelto a marcar un récord, pues llegó a más de 40.000 nuevos contagios por día, mientras sigue luchando por mejorar los índices de vacunación que se estancaron en las últimas semanas. A pesar de su vigorosa campaña de vacunación, Reino Unido se enfrenta a una serie de infecciones que ponen en cuestionamiento la política de salud oficial. Casi llegando al umbral de los 50.000 contagios diarios, la nación hoy tiene una de las tasas de crecimiento de casos más grande del mundo. Los expertos analizan si esto puede significar que la epidemia está recrudeciendo. Aseguran que se está llegando a otro pico de contagios y que podría ser tan grave como el anterior. Y critican al gobierno por la medida que permite la circulación de las personas en transporte público o dentro de los edificios sin tapabocas. Y lo describen como una operación muy simple que ayudaría a reducir la propagación de la enfermedad. Las cifras de infecciones de las últimas horas son un llamado de atención, un aviso de lo que puede suceder en el hemisferio norte con el inicio de la temporada de frío. La situación puede hacer tambalear al gobierno del primer ministro Boris Johnson, según algunos tabloides británicos, los cuales agregan a la crisis de suministro como otro fenómeno de inestabilidad. La Organización Panamericana de la Salud destacó una mejoría en los índices de vacunación en América Latina, especialmente en el sur del continente, donde ya la gran mayoría de países alcanzaron el 50% de vacunación en su población. Sin embargo, países como Colombia, Bolivia, Paraguay, Venezuela y México aún están lejos de esa meta. Varios países de Latinoamérica lograron superar en los últimos días el umbral del 50% de su población totalmente vacunada contra el COVID-19, según la OPS, aunque algunas naciones no llegan aún ni al 20% en un momento en el que la pandemia cede en la región pero muestra picos en el Caribe. Varios países no han alcanzado a sobrepasar el 50%. Bolivia tan solo ha vacunado al 30% de su población. Colombia a duras penas roza el 40% con 37,4% de la población totalmente vacunada. Al igual que México, que tan solo tiene un 38,1% de su población totalmente inmunizada. América, el continente más afectado, reporta un acumulado de 91,8 millones de contagios y 2,25 millones de fallecimientos. Y de ese total, unos 44,5 millones de infecciones y más de 1,5 millones de decesos corresponden a Latinoamérica. En la región, las naciones con más contagios son Brasil con unos 21,6 millones de casos. Le siguen Argentina, Colombia está en el tercer lugar y en cuarto puesto está México con 3,75 millones. En la última semana, las Américas reportó más de 1,1 millones de casos nuevos y algo más de 24.000 muertes relacionadas con la COVID-19. En América del Norte, los casos de COVID están disminuyendo en general, aunque Estados Unidos se mantiene como el país más afectado del mundo, con unos 45 millones de casos y más de 725.000 fallecidos.
Una comisión del Senado de Brasil presentará mañana un devastador informe oficial sobre la gestión de la pandemia del presidente Jair Bolsonaro, quien podría terminar enfrentando a la justicia por múltiples delitos contra la salud pública. Según el reporte, Bolsonaro permitió que el COVID-19 matara a decenas de miles de brasileños al tomar decisiones llenas de irregularidades que van desde la imposición en la red de sanidad pública de medicamentos sin eficacia probada hasta sospechosas negociaciones de las vacunas que podrían estar marcadas esas negociaciones por la corrupción. Este miércoles 20 de octubre, una comisión del Senado de Brasil presentará un informe sobre la gestión de la pandemia del presidente Jair Bolsonaro, quien podría ir a la justicia por múltiples delitos contra la salud pública. El presidente de la comisión, Omar Aziz, confirmó que mañana será presentado el informe redactado por el senador Renan Calheiros, que en su condición de instructor ha sido un permanente crítico del negacionismo de Bolsonaro ante la crisis sanitaria que ya ha matado a más de 600.000 brasileños. La comisión, integrada por 11 senadores, de los cuales 4 se encuadran en el oficialismo, celebró 67 audiencias en las que escuchó el testimonio de casi un centenar de personas, incluidos ministros y altos funcionarios del gobierno. También analizaron documentos electrónicos, muchos todavía de carácter reservado. Según Calheiros, han sido constatadas numerosas irregularidades que van desde la imposición en la red de sanidad pública de remedios sin eficacia comprobada contra la COVID hasta fuertes sospechas de corrupción en la negociación de vacunas. Asimismo, se hallaron graves indicios sobre una red de activistas de ultraderecha que, en supuesta combinación con funcionarios del Ministerio de Salud y de la propia presidencia, difundieron en forma masiva información falsa sobre la pandemia, minimizando su gravedad y en línea con el discurso mantenido por Bolsonaro. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, quien está vacunado, dio positivo para COVID-19. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional manifestó que Mayorkas dio positivo después de hacerse una prueba como parte de los protocolos de rutina previos a un viaje y además que está experimentando una congestión leve. Se aislará y trabajará en su casa según los protocolos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. La organización Human Rights Watch presentó hoy un informe que detalla graves abusos del gobierno cubano contra manifestantes pacíficos en la isla. La ONG Human Rights Watch denunció a través de este informe que el gobierno cubano ha llevado a cabo de forma sistemática detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a las protestas que califican de abrumadoramente pacíficas de julio de este año, que reclamaban un cambio de gobierno. Fue reprimida por las fuerzas de seguridad del régimen de una manera brutal. Miles de cubanos marcharon en las que se consideran las mayores protestas que sacudieron al país desde la revolución izquierdista de Fidel Castro de 1959. Las fuerzas de seguridad, según la ONG, clausuraron las manifestaciones en medio de una oleada de arrestos y una muerte. Desde entonces, las calles de la nación caribeña han estado en gran parte tranquilas. Se han registrado masivas detenciones de ciudadanos de a pie, transeúntes, cubanos y cubanas que han querido simplemente protestar pacíficamente, reclamar por sus derechos. El informe está basado en documentos judiciales y en más de 150 entrevistas con víctimas y familiares. Reportan además miles de detenciones. Se registraron, según Cubalex, que es una prestigiosa organización de derechos humanos, más de 1.000 detenciones arbitrarias, a lo menos las que hemos logrado documentar. Cuba ha negado los informes de torturas o abusos sistemáticos. El gobierno ha culpado de las protestas a la intromisión de Estados Unidos, que durante décadas ha buscado abiertamente forzar reformas en la vecina nación, mediante sanciones y financiamiento para promover programas democráticos. Tras el secuestro de 17 misioneros en Haití, hoy se conoció que una pandilla los tiene en su poder y exigen $17 millones para liberarlos. La crisis de seguridad que vive Haití se ha vuelto a poner de manifiesto, ahora en su capital, Puerto Príncipe. Agencias estadounidenses, incluyendo al FBI, trabajan en conjunto con las autoridades del país para intentar garantizar la liberación de las 17 personas que desaparecieron el sábado durante un viaje para visitar un orfanato. The FBI is a part of a coordinated U.S. government effort to get the U.S. citizens involved to safety.
Los 5 hombres, 7 mujeres y 5 niños regresaban de una visita a un orfanato cuando sus vehículos fueron detenidos. Entre los secuestrados se encuentran 16 ciudadanos estadounidenses y un canadiense, que forman parte de un grupo de misioneros de Ohio, Estados Unidos, llamado Christian Aid Ministries. La pandilla 400 Mawozo, un grupo con un largo historial criminal, ya le puso precio a la liberación de los cautivos, $1 millón por cabeza, es decir, $17 millones en total. El grupo, cuyo nombre en español significa los 400 hombres inexpertos, opera en el distrito en el este de Puerto Príncipe, donde frecuentemente ejecutan secuestros, robos de vehículos y extorsión a empresarios. España le negó la solicitud de asilo al exjefe de inteligencia chavista Hugo El Pollo Carvajal y la justicia de ese país lo citó para que aporte pruebas sobre su denuncia del financiamiento ilegal por parte del gobierno Maduro en 2016 al partido Izquierda Podemos de Pablo Iglesias. La Oficina de Asilo y Refugio de España rechazó el recurso del exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como El Pollo Carvajal, contra la desestimación de su solicitud de asilo, lo que supone que su extradición a Estados Unidos, que le reclama por narcotráfico, puede estar más cerca. Esta decisión fue notificada este martes después de volver a examinar su expediente y concluir que Carvajal no cumple con los requisitos para concederle el asilo, la cual ya se le había negado en 2019. Carvajal volverá el próximo miércoles 27 de octubre a la Audiencia Nacional Española, donde ya declaró a petición propia hace una semana sobre asuntos que dijo conocer tras ocupar durante años el cargo de responsable de la inteligencia venezolana. Entre las declaraciones habló sobre los aliados regionales que supuestamente Hugo Chávez supo conquistar a partir del envío de decenas de millones de dólares durante sus mandatos gracias al flujo que permitía el valor internacional del petróleo. Carvajal llamó a este sistema financiamiento internacional, entre ellos mencionó a Néstor Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia. Por su parte, el senador Gustavo Petro reaccionó en las últimas horas y escribió en sus redes sociales que confrontará al exgeneral venezolano Hugo El Pollo Carvajal. Estoy alistando una intervención jurídica para confrontar al general y presunto narcotraficante Hugo Carvajal, sea en España, sea en Estados Unidos. Cabe recordar que el ex jefe de inteligencia venezolano es reclamado por la justicia de Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, lavado de capitales y colaboración con las FARC para introducir drogas a territorio norteamericano. Entre tanto, no cesa la angustia para los habitantes de Isla Palma en España. El volcán Cumbre Vieja, que ya cumple un mes en erupción, sigue expulsando lava y los expertos no pueden determinar cuándo dejará de arrojar material a la isla. Este 19 de octubre se cumple un mes desde que el volcán Cumbre Vieja en La Palma hizo erupción, una actividad que aún no para y que ya ha invadido de lava cerca de 800 hectáreas. 30 días en los que 7.000 vecinos evacuados intentan rehacer sus vidas, mientras el resto de habitantes de la isla siguen con sus quehaceres bajo la sombra de un volcán que no deja de emitir ríos de lava. Los científicos han avisado que la erupción no acabará ni a corto ni a mediano plazo y la colada más activa sigue avanzando y destruyendo a su paso desde plantaciones y cultivos a carreteras e infraestructuras esenciales para esa zona de la isla. Si bien no se prevén más evacuaciones de poblaciones por ahora, la Cumbre Vieja se ha instalado en una fase en la que emite más lava y menos ceniza, con pequeños desbordamientos puntuales de magma en el centro emisor. Según los datos ofrecidos por el satélite Copernicus, las 5 coladas de las 4 bocas del volcán de Cumbre Vieja, de erupción estromboliana, ha afectado más de 1.956 edificaciones. El empresario colombo-venezolano Alex Saab, recientemente extraditado a Estados Unidos, fue citado para comparecer nuevamente ante la justicia el 1 de noviembre. Se espera que en esa fecha el acusado defina si se declara culpable o inocente de los cargos. El empresario colombiano Alex Saab compareció este lunes por primera vez ante un juez estadounidense en Miami que le notificó su imputación por lavado de dinero tras su extradición el sábado desde Cabo Verde. Juan Antonio González, fiscal de Estados Unidos en funciones para el Distrito Sur de la Florida, confirmó mediante un video que el barranquillero está siendo procesado por conspiración y lavar ilegalmente cerca de $350 millones, delitos que estarían relacionados directamente con el régimen de Nicolás Maduro. En 2019, un gran jurado federal en Miami acusó a Saab de lavar aproximadamente $350 millones en relación
con un esquema de soborno ilegal que aprovechó el sistema de cambio de moneda controlada por el gobierno de Venezuela, en cual se podía obtener dólares estadounidenses a una tasa favorable. La justicia estadounidense acusó al empresario de 49 años y a su socio Álvaro Pulido, quien tiene paradero desconocido, de dirigir una amplia red para desviar fondos de un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela. Saab y su coacusado Álvaro Pulido Vargas obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre del 2011 para construir viviendas para personas de bajos ingresos. La acusación formal alega que Saab y Pulido explotaron el tipo de cambio controlado por el gobierno venezolano al presentar documentos de importación fraudulentos para bienes y materiales que nunca fueron importados a Venezuela y sobornar a funcionarios del gobierno venezolano. Alex Saab llegó al sitio de la audiencia virtual con la mirada temerosa, esposado y con tapabocas. 2 guardias mujeres lo llevaron al frente de la cámara, luego le quitaron las esposas y de nuevo el barranquillero se sentó para escuchar los cargos. La próxima audiencia en contra de Alex Saab tendrá lugar el próximo lunes 1 de noviembre, fecha en la que la defensa pedirá que se le otorgue la libertad condicional. El ejército de Ecuador ya patrulla las principales calles del país tras la declaración de emergencia anunciada por el presidente Guillermo Lasso con el fin de fortalecer su lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. Como parte del Plan Nacional de Seguridad, anunciamos las siguientes medidas. Para combatir el aumento de hechos de delincuencia y narcotráfico registrados a lo largo del país, el presidente Guillermo Lasso anunció un estado de excepción en todo Ecuador. Las Fuerzas Armadas se sumarán al trabajo de la policía para adelantar operativos en toda la nación. Empezando de inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles, porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional para llevar a cabo controles de armas, inspecciones, patrullaje las 24 horas del día, requisiciones de droga, entre otras acciones. El mandatario consideró que existe en el país una grave conmoción interna debido al aumento de la actividad delictiva. Las medidas se toman 18 días después de la peor matanza carcelaria del país, en las que bandas ligadas al narcotráfico se enfrentaron y dejaron un saldo de 119 muertos. El puerto de contenedores más grande de América del Norte está en emergencia por una acumulación récord de mercancía y sin opciones de descongestión. Aproximadamente 200.000 contenedores de envío permanecen paralizados frente a las costas de Los Ángeles, ya que las interrupciones relacionadas con la pandemia, el Brexit y la crisis de energía en China continúan afectando varias cadenas de suministro en el mundo. Según las autoridades del puerto de Los Ángeles, hay un atraso de al menos 15 días por contenedor y siguen llegando muchos más. We're still breaking records every day. The longshore clerks and foremen at the ILWU have never been on the job more. They're averaging 6 days per week of work. Producto de la emergencia, los coordinadores portuarios han optado por implementar estrategias para aliviar la acumulación de pedidos, priorizando algunos sectores. Por ello han comenzado por evacuar la mercancía que viene de Asia para los comercios minoristas, que están colgados en sus inventarios para la temporada navideña. Por otro lado, confirmaron que también se está dando prioridad a las piezas de automóviles porque los fabricantes de Estados Unidos y muchos proveedores del Medio Oriente están esperando componentes para poder fabricar sus vehículos. Entre tanto, en China, donde el puerto también está al borde del colapso, cientos de importadores y exportadores han optado por buscar otras alternativas de transporte como el tren. Sin embargo, esta movida también está teniendo graves complicaciones. El puerto terrestre de Xinjiang está colapsado por más de 5.000 trenes de carga que buscan sus rutas hacia 38 países. Sin embargo, las autoridades emitieron una alerta advirtiendo que no hay cómo manejar tanta carga. En Estados Unidos, un avión se estrelló en el estado de Texas durante las maniobras de despegue. Las 21 personas a bordo sobrevivieron tras el colapso de la aeronave, que no logró ni siquiera salir de la pista en Houston. Solo una persona tuvo que ser hospitalizada con lesiones leves. Una colombiana oficializó su candidatura para aspirar a ser la gobernadora del estado de Florida en las elecciones de 2022. Tras meses de especulaciones, la senadora estatal de Miami, Annette Taddeo, se inscribió oficialmente como precandidata a la gobernación de la Florida por el Partido Demócrata. Taddeo, de 54 años, nació en la ciudad de Barrancabermeja, Colombia.
A los 17 años se mudó a Estados Unidos para asistir a la universidad en Alabama. Tras graduarse se mudó a Miami, donde ha vivido desde entonces. Está casada y tiene una hija de 15 años, así como 2 hijastras. Tadeo ha sido exitosa como empresaria, manejando una importante oficina de traducciones por años, pero desde hace mucho tiempo se ha destacado en la política de la Florida. Desde 2017 es miembro de la legislatura de Florida como una de las pocas demócratas. En 2016 intentó sin éxito convertirse en congresista federal y en 2014 fue compañera de fórmula de Charlie Crist cuando este se postuló a la gobernación, perdiendo contra Rick Scott. Con Tadeo son 10 los demócratas inscritos en la carrera para las elecciones del 8 de noviembre de 2022. El Vaticano lanzó hoy oficialmente una aplicación móvil para que los fieles puedan orar. Hacer clic se ha convertido en un reflejo para pedir comida, comprar zapatos o reservar entradas. Pero el Papa Francisco propone ahora que hagamos clic para orar. El Vaticano lanzó hoy una nueva versión de la app de oración del Papa, Click to Pray 2.0, un sitio web de oración. Pregare gli uni per gli altri non è una perdita di tempo, come a volte possiamo pensare. Così come non è una perdita di tempo stare in silenzio al fianco di qualcuno che amiamo o che è malato. La preghiera è come il seme nell'oscurità della terra, che darà frutto a suo tempo. Aseguran que la aplicación no pretende acabar con la forma tradicional de orar, sino que es una forma de acercar a las personas con la oración. Guarda, io penso che sia una cosa straordinaria perché ti permette di arrivare dove non incontri la persona in maniera reale. Diventa un ponte per raggiungere quei cuori che talvolta sono lontani da Dio oppure non hanno il coraggio di mettersi in gioco. Poi los jóvenes turistas del Vaticano quedaron impresionados. I think the app is a good idea for the younger generation to reach them and I think it's a good idea. La aplicación creada en 2016 ha sido descargada por más de 2,5 millones de personas y permite a los usuarios compartir oraciones diariamente, así como los mensajes del Papa. A sus 95 años, la reina Isabel II rechazó ser nominada al premio La Anciana del Año. La monarca argumentó que uno es tan mayor como se siente y que ella no cumple los criterios para ese galardón. La reina Isabel II, que cumplió 95 años el pasado 21 de abril y goza de una excelente salud, rechazó amablemente un honor de los premios The Oldie of the Year Awards, o Anciana del Año, un galardón que celebra los logros de aquellos que han hecho una contribución especial a la vida pública. Su secretario privado adjunto, Tom Lane Baker, escribió una carta informando su decisión. Su Majestad cree que usted es tan mayor como se siente, por lo que la reina no cree que cumpla con los criterios relevantes para poder aceptar y esperar que encuentre un destinatario más digno. Su respuesta contrasta con la que dio su esposo, el duque de Edimburgo, cuando aceptó con humor el premio en 2011 con 90 años, al afirmar que no hay nada mejor que ser recordado conforme pasan los años. Isabel II, nacida en 1926, es la soberana más longeva de la historia británica y celebrará el próximo año su jubileo de platino, con el que celebrará sus 70 años en el trono. Científicos españoles logran que una mujer ciega reconozca formas y letras con un implante en el cerebro. Con el uso de un microchip implantado en la corteza cerebral, los investigadores lograron que una mujer que quedó ciega hace 16 años pudiera percibir con sus ojos contrastes, formas e incluso algunas letras. Wow. Mucha atención, que hay una emergencia en Guatemala. Militares retirados, armados con machetes y pistolas, se tomaron las instalaciones del Congreso y no permiten el ingreso de personas ni la salida de diputados. Exigen una compensación económica por los servicios prestados durante el conflicto armado interno de ese país. Muy buenas noches. La periodista Ginette Bedoya, quien acaba de lograr una histórica condena a Colombia por el secuestro y la agresión sexual de que fue víctima hace 21 años, le pidió hoy a la Justicia Especial para la Paz, JEP, que abra un capítulo sobre violencia sexual en Colombia. Ginette es nuestra invitada esta noche.
Gracias por aceptar esta invitación, Ginette. También gracias. ¿Qué objetivo tiene la petición hecha por ti hoy ante la JEP? Ha pasado mucho tiempo desde que la JEP empezó a trabajar y administrar justicia y se ha abierto capítulos sobre secuestro, sobre reclutamiento de menores, sobre otros delitos, pero sobre violencia sexual, que es uno de los peores crímenes que se cometió en el marco del conflicto armado, todavía no ha tenido respuesta y creo que esta es la oportunidad para que la Jurisdicción Especial para la Paz lo haga. ¿Y tuviste contacto con alguno de sus miembros? Aún no, no me han contactado todavía, pero creo que la sentencia que ha emitido la Corte Interamericana es el momento propicio para que desde la JEP se hable de la afectación a miles de mujeres y de niñas con la violencia sexual. ¿Y por qué recurres a la JEP? Porque en este momento es la instancia de justicia que está manejando los casos de violencia que ocurrieron en el marco del conflicto armado, pero además porque miles de víctimas han presentado sus casos desde que la JEP empezó a actuar, muy bien documentados por regiones, por grupos armados, y lo lógico sería que se hable cuanto antes de este crimen en la Jurisdicción Especial. Pero instituciones como la Fiscalía no han actuado. No. Yamid, en este momento la impunidad por violencia sexual en el marco del conflicto armado llega al 98%. No puede ser. Eso quiere decir que lo que se ha administrado en justicia es solamente el 2%, con un número de víctimas que podría pasar de 2 millones de mujeres víctimas de violencia sexual. Entonces, la respuesta de la Fiscalía ha sido realmente lenta e inoperante, y lo que las mujeres esperan es que una figura como la JEP por lo menos empiece a hablar de sus casos y visibilice un crimen que ha estado anónimo completamente durante muchas décadas. Pues, desgraciadamente, Ginette, tú eres, digamos, el ejemplo vivo de que la Fiscalía en Colombia no operó. Fue necesario que la Corte Interamericana actuara 21 años después de tu desastre. Sí. Y lo que tú buscas es que ninguna otra mujer sea víctima en Colombia de lo que tú sufriste. Sí, Yamil, yo creo que algo que aprendí en estas 2 décadas es que no se puede seguir patinando sobre el dolor. Y que el dolor hay que transformarlo de alguna manera. Y yo creo que este proceso de buscar justicia ante la Corte Interamericana es un poco eso. Y lo que me da hoy algo de tranquilidad es ver que la reparación no es solamente para Ginette Bedoya, es una reparación para miles de mujeres, porque se visibiliza por fin un crimen que se usó en medio de la guerra justificándolo, además, ¿no? Se usó el cuerpo de las mujeres en medio de la guerra. A mí me tocó una parte muy dolorosa, tal vez un episodio que va a ser muy difícil pasarlo algún día, poder pasar esa página, pero lo importante es que no haya repetición, que otra mujer no tenga que pasar por todo lo que yo he tenido que pasar. Sí. Como tú eres, además de mujer y víctima, periodista, ¿qué datos tienes tú sobre las mujeres que hicieron y que hacen parte de las FARC? Yamid, ese es uno de los capítulos más olvidados en el marco del conflicto armado, y yo creo que uno de los más tristes, porque cuando empezamos a hablar, cuando yo hablé por primera vez de violencia sexual y que eso abrió una puerta para que se empezara a denunciar, casi todo estaba enmarcado dentro del paramilitarismo. Pero estábamos olvidando una parte muy importante, y era lo que estaban afrontando las mujeres que hacían parte de las filas de las FARC. La documentación que tenemos hoy ni siquiera tiene un número exacto de cuántas mujeres pudieron ser víctimas, pero lo que sí tenemos claro es que los guerrilleros, los jefes de las FARC, usaron la esclavitud sexual, usaron el aborto forzado, usaron a las mujeres en medio de una explotación sexual que justificaban además en sus estatutos y que no fueron capaces de reconocer francamente en los diálogos de La Habana. Y es algo que yo como víctima y sobreviviente seguiré reclamando, pero es algo que yo le pido también a la sociedad que reclame, que no nos olvidemos de esas mujeres que, aparte de estar en la guerra por diferentes circunstancias, tuvieron que ser usadas y tuvieron que ser víctimas de la violencia sexual por parte de los guerrilleros. Ahora, Ginette, una cosa que
que también duele es que la misma JEP ha interrogado a quienes fueron en su momento los líderes y los cabecillas de las FARC. Y yo a este momento, no he visto una sola pregunta que haya hecho la JEP que tenga relación con la violencia sexual. Yamid, por eso yo creo que es mi petición hoy. Es increíble que en este momento en la JEP haya tantos casos documentados de violencia sexual cometida por la guerrilla, también por los paramilitares y por agentes del Estado, pero que no haya un pronunciamiento claro de esta jurisdicción sobre este crimen. Yo le quiero decir que cuando participé en los diálogos de La Habana, en el comité de víctimas que estuvo allá, fue increíble ver el cinismo de los jefes de las FARC cuando yo les hablé de frente sobre el aborto forzado y sobre cómo ellos ejercieron esa violencia sexual contra las mujeres, y en mi cara me lo negaron y me dijeron que era que yo estaba influenciada, que eso era mentira, cuando yo llevo más de 20 años documentando cómo obligaban a niñas de 14 años a abortar, como una niña de 14 años tenía hasta 6 abortos inducidos por sus jefes y por también mujeres que hacían parte de las filas de las FARC. Así que es un crimen que no podemos seguir callando, pero sobre todo cubriéndolo y tapándolo. Yo creo que el espíritu de la JEP precisamente es la verdad, y esa es la verdad que hoy necesita este país, y por esas mujeres, muchas que seguramente no van a poder hablar por diferentes circunstancias, sobre todo por seguridad, necesitan que visibilicemos lo que ocurrió al interior de las filas de las FARC en el tema de violencia sexual. Además, Ginette, que yo creo, no sé si tú has hecho alguna investigación sobre el tema, yo creo que mucho más del 90% de las mujeres que hicieron parte de las FARC cuando la guerrilla existía, lo hicieron secuestradas o obligadas. Hay un número muy alto, Yamid, y tenemos que empezar por el reclutamiento. Muchas mujeres que tuvieron que pasar toda su vida en las filas fueron reclutadas siendo niñas. Si usted empieza a hacer una investigación, a hablar con ellas y a sacar sus historias de vida, muchas le van a contar que salieron de sus casas de 13, de 14 años, no tenían ninguna otra opción, se fueron porque no había otra posibilidad o simplemente porque había la presión de que tenían que estar en la guerrilla o sus familiares pagarían las consecuencias, diferentes circunstancias sociales, pero también ese reclutamiento forzado que llevó a que muchas niñas, repito, tuvieran que haber pasado no solamente por la atrocidad que tiene la guerra, sino a eso, a la violencia sexual. Primero, enfrentarse al abuso y luego enfrentarse a un aborto forzado o a tener que ser obligadas, en muchos casos, a la explotación sexual al interior de las filas. Bueno, Ginette, yo quiero seguir hablando contigo sobre cómo estás, sobre cómo va tu vida, sobre si has logrado por fin derrotar el recuerdo. Pero el tiempo de esta noche se nos agotó. Voy a seguir hablando contigo, grabamos y transmitimos mañana, ¿de acuerdo? Claro que sí, Yamidi, gracias. Estupendo. Los invitamos entonces a continuar escuchando a Ginette Bedoya mañana a esta hora. Y ahora continúen aquí en 201 CM. Noticentro 1 CMI. Están aprobando presupuesto. Se hunde en Senado mico sobre cambio express de pensiones. Será eliminada ley de garantías y se autorizan contrataciones antes de elecciones. Fallo de Corte Suprema protege a pensionados. Grave choque con indígenas en Veras por desalojo del Parque Nacional. En el caso Reficar, acusados demandarán fallo de Contraloría. Detenido Rodrigo Granda en México. Protestas de desmovilizados de las FARC. Capturan a guardias del IMPEC por abuso durante motín en La Modelo. Condena de 40 años a coronel retirado por desapariciones en el Palacio de Justicia. Grave accidente en Arjona, Bolívar. 2 muertes y más de 20 heridos, varios graves. Asesinado indígena y líder social en Cauca. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega.
Continuamos. Las plenarias de Senado y Cámara de Representantes aprobaron esta noche el proyecto de presupuesto para el 2022 en 350 billones de pesos. ¿Qué pasó con el traslado pensional, con la modificación a la ley de garantías? Lina Sandoval, buenas noches. Adelante. Claudia, muy buenas noches. Mire, empecemos hablando del traslado express, el cual fue negado en la plenaria del Senado, pero se salvó en la Cámara de Representantes. El monto del presupuesto general de la Nación quedó aprobado por 350 billones de pesos. El rubro de educación, 49.1 billones, el rubro de defensa, 47 billones y se pasó de 58 billones iniciales de inversión del gobierno a 69 billones que fueron distribuidos en todos los sectores. En medio de esta discusión, fundido en el Senado el artículo que habilitaba el traslado express de los fondos de pensiones privados a Colpensiones. Primero porque desconoce lo que tiene como obligación la ley de presupuesto, que es la temporalidad. Segundo, porque no hay unidad de materia. Tercero, porque si hablamos de traslado de afiliados de un régimen a otro, debe presentarse una reforma integral, discutida en las comisiones séptimas, que son las competentes según ley quinta, no por las comisiones económicas. Sin embargo, aunque en la Cámara de Representantes también tuvo oposición, finalmente quedó aprobado. Contra los fondos y contra el gobierno logramos eliminar la proposición que, valga la redundancia, eliminaba este artículo. Pasó y ahora lo que estamos es proponiendo para que sea solamente para aquellas personas que tengan salarios inferiores a 4 salarios mínimos, para que no tengan el argumento en Senado y en la conciliación de que es para las megapensiones. Abrimos una puerta, aunque pequeña, seguimos trabajando con nuestro proyecto de ley en la Comisión Séptima de Cámara y por supuesto que queremos que todas las personas que les falten menos de 10 años para pensionarse y tengan 750 semanas cotizadas, independientemente del régimen donde las tengan, puedan cambiar de régimen pensional. Este artículo tendrá que ser conciliado entre el Senado y la Cámara de Representantes. Sobre la suspensión de la ley de garantías, otro de los artículos que ha sido polémico, pues el Senado de la República aprobó este artículo. A esta hora, la plenaria de la Cámara de Representantes se encuentra en discusión de este. Con la modificación a la ley de garantías, lo que queda claro es que alcaldes, gobernadores y el gobierno nacional podrán contratar en plena época electoral del 2022. Hubo contrapunteo en plenarias de Senado y Cámara. El gobierno en esta malhadada medida solo busca usar la mesmerada para torcerle el pescuezo a gobernadores, alcaldes y congresistas para que voten por uno de los dos candidatos del actual gobierno nacional en esta contienda presidencial. Aquí en este presupuesto no hay ninguna acción tramposa, no hay ninguna maniobra politiquera, no hay ninguna maniobra para captar votos. Con la aprobación de este artículo se estaría abriendo una puerta a la corrupción administrativa y a la ejecución y desvío de recursos públicos, que puede ser con fines proselitistas y peor aún para favorecer intereses particulares. A mí que no me digan que van a parar la corrupción prohibiéndole a un alcalde que no se busque 2, 3 pesos para ponerle alcantarillado a un pequeño corregimiento que tenga bajo su jurisdicción. La viveza, la vivatada, el truco, la trampa, la maña, esa es la lección que el Senado de la República les va a mandar a los colombianos. Protesto por esa actitud, eso es un acto corrupto. A este artículo 125 le damos el sí, porque creemos que sí se debe privilegiar la generación del empleo. Con esta decisión se afectó el corazón, la esencia de la ley de garantías. Mañana vence el plazo para que quede aprobado este presupuesto general de la Nación en su totalidad. Lo cierto es que debe haber conciliación entre la Cámara y el Senado por las diferencias en los textos. Nosotros estaremos, por supuesto, muy atentos para llevarles a ustedes los detalles. Margarita, continúe usted con más noticias para Noticentro 1 CMI, Lina María Sandoval. Lina, gracias. Feliz noche. Y un fallo de la Corte Suprema de Justicia protege a los pensionados que optaron por la modalidad del retiro programado. La Sala Laboral de la Corte Suprema determinó que los fondos privados de pensiones deben garantizarle a los usuarios de pensiones en la modalidad de retiro programado el pago de una pensión de referencia, es decir, un monto que nunca disminuya y que sirva como piso para no perjudicarlos cuando las condiciones de la economía produzcan pérdidas, no ganancias. En el retiro programado, el pensionado asume el riesgo de las fluctuaciones del mercado
pero ese riesgo tiene que estar matizado por la garantía de una pensión de referencia que pueda ser ajustada en el IPC durante cada año. Dependiendo de la rentabilidad podrán haber ganancias o en su defecto podrán haber pérdidas. Dice la Corte que es posible que en cada anualidad la pensión fluctúe de acuerdo a las dinámicas de la economía, pero que siempre debe tenerse en cuenta el pago de una pensión mínima, es decir, de la pensión de referencia. El pronunciamiento lo hicieron al analizar el caso de una mujer que se pensionó con 2 millones de pesos, pero que terminó recibiendo mesadas cercanas a un salario mínimo. En Choque terminó la audiencia de desalojo de los indígenas en Vera en el Parque Nacional de Bogotá. 3 funcionarios resultaron heridos durante la diligencia, que fue reprogramada para mañana. Así terminó la audiencia para recuperar el Parque Nacional. Las comunidades indígenas exigían un traductor de 13 lenguas nativas. La negativa de las autoridades caldeó los ánimos. No solo es inaceptable que instrumentalicen políticamente a bebés y a niños de brazos, sino que además agreden y violentan con palos y hasta machetes a funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La diligencia de desalojo prevista para este martes quedó nuevamente suspendida. Son por lo menos 500 personas las que permanecen hace 3 semanas en improvisados cambuches. Nosotros nos vamos a quedar. Y si en Bogotá va a pasar un genocidio, pasará. Esperamos que para finales del mes de noviembre podamos adelantar el proceso de retorno. Ya hemos adelantado acercamientos y comités de justicia transicional con los municipios receptores. La alternativa que ofrece el distrito es el traslado al Parque de la Florida. 1.050 personas ya han aceptado. La Corte Suprema de Justicia citó a la exministra de las Tecnologías, Karen Abudinem, a declarar dentro del proceso que cursa contra 4 senadores por el escándalo del contrato con centros poblados. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema citó para el próximo 3 de noviembre a la exministra Abudinem para que declare dentro de la indagación preliminar que cursa contra 4 senadores de la República por el escándalo del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados. La ministra fue citada dentro de la indagación contra los senadores Armando Benedetti del Pacto Histórico, Daira Galvis y Antonio Luis Abaraín de Cambio Radical y el liberal Mauricio Gómez Amín. Como la ministra Abudinem aseguró en su cuenta de Twitter que el senador Benedetti la llamó con recomendaciones sobre un nuevo contratista para el billonario proceso, el despacho del magistrado Misael Rodríguez indaga sobre la presunta participación de los parlamentarios en esta trama. El apoderado de 9 exdirectivos de la refinería de Cartagena anunció que demandará la sanción fiscal por 2,9 billones de pesos impuesta por la Contraloría General. El apoderado de los expresidentes de Reficar, Orlando Cabrales y Reyes Reynoso, y de otros 7 exdirectivos de Reficar, cuestionó la sanción por 2,9 billones de pesos impuesta por la Contraloría a 16 exdirectivos y contratistas. Los recursos que se adicionaron en el proyecto de Reficar no se perdió un solo peso. Toda la plata está invertida en el proyecto. La billonaria multa es por los mayores valores invertidos en la modernización de la refinería de Cartagena y adiciones de recursos. El fallo va a ser demandado ante la jurisdicción contenciosa administrativa con la pretensión de que el juez declare la nulidad de ese fallo porque es absolutamente contrario a la ley. 3 guardianes del IMPEC fueron capturados por su posible participación en agresiones y torturas a reclusos de la cárcel La Modelo de Bogotá en medio del motín del pasado 21 de marzo. En un operativo de la Fiscalía fueron capturados 3 guardianes del IMPEC investigados por los hechos registrados en la cárcel La Modelo de Bogotá en la noche del 21 de marzo del 2020, cuando los presos iniciaron un motín para exigir medidas de protección frente a la pandemia del COVID-19. El saldo de esa noche fue de 24 internos muertos, 23 de ellos por disparo de arma de fuego y 1 más por caída libre. También resultaron más de 100 heridos. Los uniformados capturados esta tarde son investigados por su presunta participación en las agresiones y posibles torturas contra los reclusos. En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena a 40 años de cárcel contra el coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano por la desaparición de 3 personas en la retoma del Palacio de Justicia.
El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena a 40 años de cárcel contra el excomandante de inteligencia del Ejército, el coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano, y el mayor retirado Oscar William Vázquez Rodríguez por su responsabilidad en la desaparición forzada de Irma Franco, César Augusto Rodríguez y Bernardo Beltrán durante la retoma del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985. Asimismo, el tribunal revocó la absolución que se había proferido en los casos de los sargentos retirados Luis Fernando Nieto, Antonio Rubay Jiménez, Ferney Causaya Peña, a quienes encontró responsables de estas 3 desapariciones forzadas. De acuerdo con el tribunal, Sánchez Rubiano, con el conocimiento de los demás militares, ordenó el traslado de las víctimas que fueron sacadas con vida del Palacio de Justicia hacia la Casa del Florero y luego llevadas a guarniciones militares donde fueron sometidos a interrogatorios y torturas. Por su parte, familiares de los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia aseguran que la condena a los militares no es suficiente y cuestionaron que pese a la decisión del tribunal, los condenados no hayan sido enviados a prisión. Alejandra Rodríguez Cabrera es hija de Carlos Augusto Rodríguez Vera, una de las 3 personas que salieron con vida del Palacio de Justicia y por cuya desaparición fueron condenados los militares. Lo que nos permite es ratificar que uno de los responsables en la desaparición forzada de nuestros familiares es Edilberto Sánchez Rubiano. Que la Brigada 13 actuó como un aparato criminal en conjunto con el ejército colombiano. Segundo, que Inteligencia Militar y Edilberto Sánchez Rubiano tuvieron un papel activo en las desapariciones forzadas. Los militares condenados por el Tribunal Superior de Bogotá pueden apelar ante la Corte Suprema de Justicia o solicitar una revisión del caso en la JEP, como ya lo hizo el general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por los mismos hechos. Esperamos también que los magistrados de la JEP no se presten a este juego de esquivar la justicia que tienen los militares, porque digamos eso fue lo que sucedió precisamente con Jesús Armando Arias Cabrales. El papá de Alejandra continúa desaparecido 36 años después de los hechos. Y esta noche, congresistas del Partido Comunes informaron que el desmovilizado de las FARC, Rodrigo Granda, fue capturado en México. La detención de Rodrigo Granda, quien en sus épocas de guerrillero era considerado el canciller de las FARC, fue confirmada por sus propios compañeros del Partido Comunes. Llamo a la comunidad internacional a que por favor estén pendientes de la seguridad y del estado de Rodrigo Granda. La información que tenemos es que este momento está detenido y también podemos decir que es una clara violación al acuerdo de paz, es una clara violación a la libre locomoción que nosotros tenemos. Noticentro 1 CMI estableció esta noche que el gobierno nacional dice que no activó la circular roja y que al contrario, la detención de Granda se habría dado por su supuesta participación en el secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay. La Procuraduría investiga a 7 integrantes del Ejército, entre ellos 3 coroneles, por presunta omisión en el atentado con carrobomba a una instalación militar en Cúcuta. Se inició un juicio disciplinario por omisiones, como la ausencia de soldados con caninos antiexplosivos que pudieron haber prevenido el atentado ocurrido el pasado 15 de junio en la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, en el que hubo 36 heridos. Después de 10 años se conocen las primeras decisiones judiciales en contra de los policías implicados en la alteración de la escena del crimen tras el asesinato del grafitero Diego Felipe Becerra. Una juez de Bogotá condenó al coronel de la policía, Nelson de Jesús Arévalo, al teniente Rosenberg Madrid Orozco, al subintendente Fleiber Sarabanda y al intendente Juan Carlos Leal por alterar la escena del crimen y diseñar un montaje para hacer pasar al joven Diego Felipe Becerra como el responsable del hurto a un bus de servicio público que había fallecido en medio de un operativo de la policía. La justicia encontró que los uniformados mintieron para encubrir el uso indebido de la fuerza y el asesinato del menor de 16 años. También fue condenado por manipular la escena del crimen el policía Wilmer Antonio Alarcón Vargas, quien le disparó al joven y ya tiene en su contra una condena a 37 años de cárcel por este homicidio. Igualmente fue condenado el abogado Héctor Hernando Ruiz, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como asesor jurídico de la Policía Metropolitana de Bogotá y quien ideó el plan para conseguir el arma en el mercado negro y posteriormente ponerla en la escena del crimen y señalar así al menor como su portador. En esta misma audiencia, la juez absolvió a los coroneles José Javier Vivas y John Harvey Peña, argumentando que no se logró demostrar que ellos tuvieran conocimiento de este montaje. También fueron absueltos los civiles Jorge Narváez y Nubia Maecha, quienes sirvieron como testigos falsos para hacer pasar al joven grafitero como un delincuente.
10 años tardó el proceso judicial por el asesinato del joven Diego Felipe Becerra, de 16 años. En las próximas horas se conocerá el monto de la pena que deberán cumplir los 5 uniformados. Un aparatoso accidente de tránsito se registró en vías del departamento de Bolívar. 2 muertos y 25 heridos, algunos de gravedad, es la información preliminar que entregan las autoridades tras el accidente ocurrido en el municipio de Arjona. Según el reporte de la Policía de Carreteras, una tractomula que iba con destino a Cartagena invadió el carril contrario y chocó con un bus de servicio público que se salió de la vía tras el fuerte choque. Por favor, colabórenme. De igual manera señalaron las autoridades que una motocicleta resultó involucrada en el accidente. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales en los municipios de Arjona, Turbaco y Cartagena. No para la violencia en el Cauca. En las últimas horas fueron asesinados un exgobernador indígena y un líder social. Autoridades indígenas rechazaron el asesinato del exgobernador del resguardo de Santa Bárbara, zona rural de La Vega, Cauca, Alfonso Narváez, quien fue asesinado en su propia vivienda. Lo que nos han informado hasta ahora las comunidades es que presenta alrededor de 5 impactos de arma de fuego y una herida por arma blanca. En el 2021 van 82 comuneros asesinados y en la última hora 18 entre niños y jóvenes. En zona rural de Argelia, en el corregimiento El Sinaí, fue asesinado a disparos uno de los fundadores de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Argelia, Ascanta, Efrén España, quien lideraba procesos organizativos barriales. En lo corrido de 2021 han sido asesinados 24 líderes sociales. Varios soldados resultaron heridos por una explosión en Puerto Inírida, departamento de Guainía. La explosión afectó a los soldados que se desplazaban dentro de un camión. Según las primeras versiones, les habrían lanzado una granada desde una motocicleta. La directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, indicó que la pandemia del COVID se extendería hasta junio del año 2022. En diálogo con Noticentro 1 CMI, la directora del Instituto Nacional de Salud respondió a la pregunta ¿cuándo se terminaría la pandemia? Más o menos calculan que hacia el mes de junio. Nosotros también tenemos en nuestros escenarios que Delta llegue a ser dominante en el otro año. Sin embargo, las circunstancias habrán cambiado, porque tendremos la población prácticamente completamente vacunada. Los escenarios con los que trabaja el Instituto Nacional de Salud indican que un eventual cuarto pico se daría a finales de noviembre, pero todo depende de la vacunación y el autocuidado. Mezcla de esas dos cosas, tenemos una posibilidad de tener un cuarto pico pequeño. El Instituto Nacional de Salud confirmó que ya en todos los departamentos y municipios está presente la variante Delta. Colombia reportó un descenso en los contagios por COVID-19 en el conteo de las últimas 24 horas. Las muertes aumentaron. Bajan los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este martes el Ministerio de Salud confirmó que otras 952 personas se infectaron de COVID-19. Los casos activos siguen a la baja, son 12.039 a la fecha. Las muertes reportadas este martes, otras 24. El total de fallecidos en el país, 126.910. Recuperados aumentan con otros 1.300 para un total de 4.828.195. Y las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El 16 de octubre, 1.544 casos, 34 fallecidos. El 17 de octubre, 1.299 casos, 35 fallecidos. Ayer, 1.043 casos, 21 muertos. Hoy, 952 contagios y 24 fallecidos. En otras noticias, Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto, uno de los constructores de Hidroituango, sostuvo que un fallo en firme de la Contraloría sobre las irregularidades detectadas en las obras de la central hidroeléctrica pondría en riesgo la situación financiera de la compañía. Así lo señaló el dirigente durante una charla con inversionistas al manifestar que espera un cambio de la decisión del ente de control. La empresa es sólida, pero la ratificación del fallo podría poner en aprietos la situación financiera. No entendemos y no aceptamos que un fallo, primero de esta magnitud y segundo con tantos actores involucrados, se haya hecho solidario a todos los actores.
El directivo dijo que aparte de ese riesgo, la compañía es sólida y está en una fase de recuperación. Nosotros no estamos insolventes, a la fecha estamos al día con todos los proveedores, estamos cumpliendo todas nuestras obligaciones financieras. Con concreto, la apuesta a proyectos en Colombia y Estados Unidos con inversiones de 3 billones de pesos, los cuales están en ejecución. El candidato presidencial de la Colombia Humana, Gustavo Petro, anunció que entablará acciones judiciales contra Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez, quien en España aseguró que el líder colombiano recibió financiación del régimen venezolano. Por medio de su cuenta de Twitter, Petro dijo que quienes esperan que aparezcan financiaciones de gobiernos extranjeros a mis campañas en algún momento de mi vida política se quedarán esperando. Ni conozco a Saab ni al general Hugo Carvajal. Gustavo Petro se refiere a Alex Saab, quien acaba de ser extraditado a Estados Unidos. Desde esta noche y durante una semana habrá cierre nocturno de la vía Bogotá-Villavicencio. El cierre será a partir de las 11 de la noche de hoy y se extenderá hasta las 4 de la mañana del día siguiente, esto por espacio de 8 días. La medida se adopta para realizar trabajos de estabilización del terreno. La visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que realizará a partir de mañana en Bogotá, es la continuación de las excelentes relaciones de Colombia con ese país y no necesita la intromisión de ninguna persona o entidad que pretenda aprovecharse de esa situación. Eso fue lo que afirmaron hoy el presidente Iván Duque y la canciller Marta Lucía Ramírez en respuesta a una ONG que pide que el funcionario presione al gobierno colombiano por el tema de los derechos humanos. El presidente Iván Duque desde Brasil y la vicepresidenta canciller desde Bogotá rechazaron las declaraciones del director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien pidió que el secretario de Estado, Anthony Blinken, aproveche su visita desde mañana a Bogotá para presionar al gobierno colombiano en temas como los derechos humanos. De tal manera que ni José Miguel Vivanco ni nadie tiene ni que presionarnos, ni que acosar a Colombia, ni que lograr ningún tipo de amenaza para que nuestro país siga progresando en lo que ya el mundo entero reconoce que hemos progresado enormemente. Algunos quieren sacarle provecho a la visita del secretario Blinken. Él no va a servirse para que vengan otros a tratar de opacar su visita haciéndoles el juego del protagonismo mediático. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez reveló que el siguiente paso en las relaciones de Colombia y Estados Unidos será un próximo encuentro cara a cara de los presidentes Iván Duque y Joe Biden. Yo estoy completamente segura que lo que viene después, sin duda, será obviamente una reunión más adelante entre los presidentes y seguir estrechando esta relación que la necesita Colombia y también le conviene a Estados Unidos. La canciller Marta Lucía Ramírez dijo que el secretario Blinken viene a hablar mañana miércoles de temas regionales como las migraciones y el jueves de temas bilaterales de Colombia y Estados Unidos, como la cooperación para la reactivación económica. Los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Brasil, Jair Bolsonaro, anunciaron hoy desde Brasilia que sus países llegarán a la cumbre climática COP26 de Glasgow el próximo mes de noviembre con un mensaje común de fortalecer la protección de la Amazonía. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió hoy con honores a su homólogo colombiano Iván Duque, que realizó una visita oficial a Brasilia para firmar convenios de cooperación policial, económica y educativa en lo que ambos mandatarios definieron como el mejor nivel histórico de las relaciones de los dos países. Decirle que Brasil siempre estará con los brazos abiertos para su país y con toda seguridad llegaremos unidos en Glasgow para tratar un asunto muy importante y clave para todos nosotros, como lo es nuestra querida, rica y deseada Amazonía. Eso reafirma que nuestra voz en Glasgow será no solamente la de trabajar por la transición energética, trabajar por la reducción de emisiones, sino también alcanzar la carbono neutralidad y hacerlo con una gran protección de nuestros bosques tropicales y de nuestra Amazonía. El jefe de Estado colombiano destacó igualmente el trabajo conjunto desplegado por ambos gobiernos para combatir los delitos ambientales en el Amazonas. Alarmantes cifras sobre muerte y desnutrición de niños en La Guajira fueron reveladas esta noche en la plenaria del Senado de la República.
El llamado de auxilio de estudiantes universitarios para el departamento de La Guajira lo hicieron en la plenaria del Senado. Los niños que se mueren de hambre, los niños desnutridos frente a los ojos de Colombia, a los ojos del mundo. En los últimos 6 años han muerto 5.000 niños por hambre y en la actualidad hay 16.000 niños que se encuentran en estado de desnutrición. Afirman estos jóvenes que es urgente la presencia del Estado, no solamente como apoyo gubernamental, sino como política institucional. En la ciudad de Riohacha, según la CEPAL, es la segunda ciudad más pobre de América Latina. Reclaman una asistencia humanitaria de urgencia, pero también presencia del Estado de forma multilateral. La periodista colombiana Ginette Bedoya solicitó a la Justicia Especial para la Paz que abra un capítulo sobre violencia sexual. Abrir urgentemente un capítulo sobre violencia sexual es la petición que hoy hace la periodista Ginette Bedoya a la Justicia Especial para la Paz. La mujer fue víctima de maltrato físico y sexual luego de su secuestro en el año 2000, cuando fue raptada por un grupo de hombres a plena luz del día, en inmediaciones de la cárcel Modelo en el occidente de la capital. Ha pasado mucho tiempo desde que la JED empezó a trabajar y administrar justicia y se ha abierto capítulos sobre secuestro, sobre reclutamiento de menores, sobre otros delitos, pero sobre violencia sexual, que es uno de los peores crímenes que se cometió en el marco del conflicto armado, todavía no ha tenido respuesta y creo que esta es la oportunidad para que la Jurisdicción Especial para la Paz lo haga. El llamado lo hizo luego del histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se condenó al Estado colombiano por el secuestro, tortura y violación de los que fue víctima la periodista. La declaración fue entregada al director de este noticiero en el programa Pregunta Yamit, que se transmite a las 8:30 de la noche. Y Colombia cumplirá rápida e integralmente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de la periodista Ginette Bedoya, secuestrada y abusada por grupos paramilitares hace 20 años. Así lo aseguró el director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le fija al Estado colombiano la forma de reparación a la periodista Ginette Bedoya por los actos de violencia y tortura que ella sufrió en mayo del año 2000 será cumplida rápida y totalmente, anunció el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez. Colombia cumplirá con celeridad la sentencia de la Corte Interamericana. Todos los desarrollos de las distintas reparaciones que ordenó la Corte serán acatadas en su integridad. Camilo Gómez declaró además que casos como el de Ginette Bedoya jamás debieron ocurrir y que el Estado hará lo posible para que nunca se repita un caso tan repudiable como este. Impulsada por el comercio, el transporte y el turismo, la economía colombiana creció 13,2% en agosto. Según el DANE, la economía colombiana, que había crecido en el mes de julio 14,4%, en agosto creció menos, a un ritmo de 13,2%. Entre enero y agosto, el crecimiento económico del país alcanzó un acumulado de 9,9%. Algunas actividades relacionadas con minería y con la construcción perdieron algo del impulso que traían. En esas actividades estamos viendo un menor impulso de crecimiento. Por sectores económicos, los que más crecieron en agosto fueron comercio, transporte y alojamiento. Colombia, sin embargo, mantiene un ritmo de crecimiento superior al de otros países de la región como Costa Rica, Perú y Brasil. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,68% a 1.416 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió, con una valorización de 4,84% a 310 pesos. La acción del BBVA Colombia fue la que más bajó, con una pérdida de 8,24% a 312 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 19.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,24% a 2.953 pesos. La compañía Air E, que reemplazó a Electricaribe en algunas regiones de la costa atlántica, denunció que es millonario el robo de energía. Más de 700.000 millones de pesos ha perdido en un año la empresa Aire por fraudes de usuarios en el servicio de energía, principalmente en el sector comercio de Atlántico, La Guajira y 19 municipios del Magdalena. La entidad que reemplazó a Electricaribe es azotada por particulares y bandas criminales que optaron por sofisticados sistemas
de fraude. Actualmente nosotros nos están robando 60.000 millones de pesos mensuales, no solamente a la compañía, sino a todos nosotros como usuarios del servicio de energía. Con la policía y la fiscalía se desarrollan investigaciones por concierto para delinquir, defraudación de fluidos y daño electrónico. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. Los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.766 pesos con 94 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.750 pesos y la venden entre 1.790 pesos. Un euro cuesta 4.382 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 4 centavos. El azúcar se transó en 18,91 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82 con 48 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85 con 12 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.953 pesos. Atención, hay una noticia al cierre. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que la detención del señor Rodrigo Granda se produjo por circular roja emitida por Paraguay por secuestro, asociación criminal y homicidio doloso. Ratificamos que Interpol Colombia no está facultada ni tiene acceso para modificar, aclarar o cancelar la información publicada por otros países, ha dicho el ministro.